Bienvenidos, Gotamitas. Ya que parece que os gustó el artículo que os leí acerca de la historia por décadas de los villanos de Gotham, hoy voy a leeros otro muy interesante que nos puede hacer reflexionar y del que quiero que me deis vuestra opinión. La verdad que es un artículo de diciembre y que cuando se publicó escribí un mail para obtener la autorización del autor para traerlo al programa. Pero como a día de hoy no me ha contestado, he decidido leéroslo y espero que no tengan inconveniente. Os voy a dejar un enlace al artículo original, eso sí, la web de La Zona Negativa, para que podáis leerlo de primera mano si queréis. Así que, sin más dilación, es hora de sumergirnos una vez más en las oscuras calles de Gotham. Explotando a Batman, de Román de Muelas. Analizamos la situación actual de Batman, el personaje de DC, con mayor exposición y presencia editorial, causas y consecuencias. Cada vez hay más quejas y es más recurrente la cantinela sobre la presencia exagerada de Batman. ¿Es una idea agotada? ¿Ha entrado Batman en su fase crepuscular a base de repetición y sobreexposición? Analicemos el porqué. Batman y el manga en España. Cuando el manga llegó a España, muchos lectores habituales de cómics miraron con recelo y por encima del hombro a aquellos tebeos que venían de Japón. Moda pasajera. Solo son sexo y violencia. Eran algunos de los tópicos con los que los reacios se autoengañaban respecto a la ola de títulos que aterrizaban en kioscos y librerías. Declaraciones de Jordi Vernet sobre que los mangas le parecían repelentes o de Ramón de España, despreciándolos, se leen ahora como un ejercicio de ranciedad patético, pero entonces no tenían nada de raro e incluso se veían con cierta aura de intelectualidad. Poco a poco se vio que la moda no era tan pasajera. Prácticamente todas las editoriales empezaron a publicar cómics japoneses. Las ventas aumentaban. La parrilla televisiva incorporaba animes cada vez más exóticos y dispares. Se creó el Salón del Manga. El cómic japonés pasó de ser un producto marginal al gran revulsivo del mercado de tebeos en España. El manga consiguió llegar a el dorado de las editoriales, captar nuevos lectores. Se llegó al punto de que las obras japonesas fueron el sostén de algunas editoriales, gracias al cual garantizaba no solo su supervivencia, sino que daba posibilidad de publicar otras obras comercialmente más complicadas. El cómic japonés garantizaba ventas y, por lo tanto, mayores ingresos. Todo el mercado del cómic en España se benefició del manga. Las editoriales facturaban más, tenían un gran catálogo de obras por explotar y muchos lectores diversificarían sus lecturas para ir a parar a cómic americano, europeo o nacional. Algo parecido ocurre con Batman en DC. Batman, por diferentes razones, es el personaje de DC que atrae más lectores y que, junto con sus colecciones satélite, supone una fuente de ingresos importante para DC Comics. Por este motivo, y a pesar de que el Cruzado de la Capa no posea superpoderes, si no consideramos que ser multimillonario sea un superpoder, es el personaje más poderoso de DC, porque sobre sus espaldas recae el peso de todo su universo. Solo hace falta ver la mayoría de publicaciones y noticias de DC. Batman, su familia, sus expupilos y sus enemigos protagonizan la mayoría de novedades. Estos personajes satélite no dejan de ser versiones del propio Batman. Alan Moore ya nos dejó claro en La broma asesina que el Joker se trata de la otra cara de la moneda, o del naipe del hombre murciélago. Nightwing es el hijo pródigo independizado de Batman. Los Robin no dejan de ser hijos biológicos o adoptivos de Bruce Wayne, una especie de Batboys. Y no hace falta que hablemos de Batgirl, Batwoman, porque en el nombre
ya llevan implícita la intención. DC no deja de repetir versiones del mismo producto, ya que de esta manera garantizan un nivel de ventas que, por muy mal que vaya, no es nada desdeñable y supone un riesgo menor. Batman y la Patrulla X. En los 80 y 90, Marvel vivió una situación parecida con los mutantes. El éxito a partir de los números de Claremont y Byrne tuvo eco durante décadas. Sin embargo, y gracias a la repercusión de las películas del MCU o el universo Marvel, los Vengadores han desbancado a los Hombres y Mujeres X como principal franquicia de Marvel. Y, aunque parece que con Hickman están resurgiendo, habrá que ver con el paso de los años si la etapa actual tiene continuidad y marca una época. El caso de DC es diferente. Los 80 fueron una gran década para Batman. En ella protagonizó algunos de los mejores cómics del medio. Los autores que, aún hoy en día, son referentes de la industria, le dedicaron trabajos que los convirtieron en leyendas. Además, la década cerró con la película de Tim Burton, con todo lo que supuso. Nadie tomó el relevo del murciélago y sus películas realizadas por Christopher Nolan volvieron a ser las más destacadas del universo cinematográfico de DC. Más gasolina para la franquicia. No solo eso, el film protagonizado por su enemigo más reconocible y famoso, más allá del mundillo, el Joker, ha sido la película de superhéroes de mayor impacto hasta el momento. Aunque se podría hablar de que no es una película de superhéroes, sino una con un personaje de cómics de superhéroes. Guste o no, Joker marca un hito en ese pequeño mundo que son los universos superheroicos cinematográficos. En el caso de Marvel, han sido los buenos resultados artísticos de determinadas etapas lo que ha marcado que el eje de la editorial se moviera. Y en el caso de DC, como hemos dicho, fue en los 80 donde dos, Moore y Miller, de los que seguramente se encuentran entre los 5 mejores autores de cómic, trabajaron en Batman y dejaron su huella. Batman es el personaje más mimado de la editorial. No solo Frank Miller y Alan Moore han firmado grandes trabajos, también Grant Morrison, Byrne, Dini, Mignola, Busiek, Geoff Johns, Frank, Davis, etc. Sin embargo, Superman, por poner el ejemplo del otro grande de DC, ha contado con grandes nombres también entre los autores que han dado su versión. De hecho, prácticamente podríamos hacer una lista con los mismos e incluso añadir alguno más. Entonces, ¿por qué con Batman los resultados tienen mayor calidad e impacto? ¿Qué tiene Batman? Batman y el glam metal. En enero de 1981, Ronald Reagan llegó a la Casa Blanca e inauguró una época de consumismo sin control que llevó a la sociedad americana un poco más lejos en su loca carrera por conquistar el hedonismo. Una época de materialismo y superficialidad se avecinaba. El movimiento cultural por excelencia y que mejor ejemplifica qué fueron los 80 fue el glam metal, un estilo musical que evolucionó el rock exagerado y llevando casi hasta la caricatura los aspectos más superficiales del heavy metal de los 70. Sin embargo, los alegres y coloridos cómics dieron un giro, hicieron de contrapunto, se adelantaron una década, anticipando el escepticismo y realismo de los 90. El mundo del cómic se oscureció a partir de 3 obras capitales: Watchmen, El regreso del Caballero Oscuro y Batman Año 1. No es que el impacto de estos cómics dure hasta ahora, es que cambiaron la industria. El volumen de obras destacadas que se publicaron a partir de ahí, como continuación o contraposición, dio un enorme impulso al sector. Los cómics maduraron y se oscurecieron, y el personaje que salió más beneficiado fue Batman, ya que fue el único personaje de los grandes, de Marvel o DC, que estuvo en el kilómetro cero de esa revolución. Desde entonces, a Batman se le consideró el protagonista de cómics más adultos y realistas. Ha sido el prototipo del héroe oscuro. Sus rivales eran personajes que también representaban la incomprensión del mundo y la crueldad, villanos enloquecidos y obsesivos, capaces de matanzas masivas. Gotham es una ciudad oscura y peligrosa. No es que se parezca a las ciudades en las que vivimos,
pero sí que es un campo abonado para crímenes morbosos. Es como un angustioso subconsciente en el que subyacen los peores impulsos. Batman tiene un contexto, unas ramificaciones y una familia con una personalidad muy marcada, un sabor especial. ¿Con cuántos adjetivos podríamos describir a Metrópolis y con cuántos a Gotham? Y eso que ambas son dos proyecciones de la misma ciudad, Nueva York. Lejos de limitar a los autores, el subuniverso de Batman, quizá por su concreción y definición tan clara, ha facilitado tantas obras y de tanta calidad. Batman permite proyectar muchas cosas. La maduración de los lectores. En España, la generación Forum 5 la formaban, entonces, como mucho adolescentes. Esos lectores crecieron, maduraron, y de la misma manera que sus vidas se complicaron con trabajos, precariedad, hijos y hipotecas, valoraron más positivamente lecturas más adultas, más realistas y complejas. Un porcentaje muy importante de los lectores actuales se aficionaron a los tebeos en esa época, y por tanto, la maduración y el crecimiento de los personajes le ha ido acompañando a lo largo de su vida. Estos lectores han encontrado acomodo en las historias protagonizadas por el hombre murciélago. Unas historias que conjugan una mayor madurez y seriedad sin acabar de desconectar con el niño que empapaba su imaginación de tebeos. Dentro de la oferta cada vez más diversa de productos, dentro de DC, ha sido Batman quien mejor ha llevado este equilibrio. Con Superman, por ejemplo, DC ha hecho muchos esfuerzos para adaptar el personaje a los nuevos tiempos. Miquel Barceló, el recientemente fallecido especialista y divulgador de ciencia ficción, decía que los autores cada vez ofrecían especulaciones futuristas más cercanas al presente. Con Superman y Batman pasa algo parecido. Por muy lejanos que nos sintamos a un multimillonario como Batman, siempre será más cercano a nosotros que un alienígena superpoderoso. Batman y el capitalismo. DC Comics no deja de ser una empresa que se mueve por una mentalidad capitalista. Aumentar facturación y beneficios, evitar pérdidas. Que más de un 40% de sus colecciones actuales tengan relación con la franquicia Batman, o que más de un 50% tenga como protagonista a, como mínimo, un miembro de la Batfamilia, solo es una muestra del impacto comercial del murciélago y de su importancia para la sostenibilidad de la compañía. La lógica capitalista nos rodea y la vemos reflejada en series televisivas alargadas, secuelas cinematográficas sin sentido, remakes de productos que buscan explotar la nostalgia, etc. Esta sobreexplotación muestra cómo DC cada vez es más deudora del cruzado de la capa y cómo su presencia influye en las ventas. Pero, ¿es esta sobreexposición sostenible? ¿Cuánto durará? Batman no es un personaje tan versátil como indica la riqueza de su mundo. Se le puede describir en 3 o 4 líneas fijas, y eso hace que pueda ser dado a la repetición. ¿Cuántas veces nos hemos leído su origen? ¿Cuántas discusiones hemos visto con Robin por si está preparado o no? Una situación parecida se vivió con el western. El género cinematográfico del oeste es un género con las pautas muy rígidas. Sin embargo, dominó el cine durante décadas. Un género casi minimalista, pero que permitía múltiples variaciones con pequeñas modificaciones de base. A Batman le ocurre un poco lo mismo. Sin embargo, el western sufrió una larga decadencia después de su etapa crepuscular, posiblemente la que dio mejores cintas. Las producciones de las películas del oeste ahora son claramente minoritarias y, aunque algunos western de esta época de casi extinción son productos de una enorme calidad, como Sin Perdón, El asesinato de Jesse James o Comanchería, es un tipo de cine que no atrae al público juvenil. Ha quedado como un género puntual y anecdótico. ¿Puede pasarle lo mismo a Batman? ¿Puede pasar a un segundo plano como los mutantes en Marvel con el advenimiento del MCU? ¿Puede reducir su presencia como los western en la cartelera? ¿Resistiría DC que su jugador franquicia se sentara en el banquillo y pasara a jugar los minutos de la basura? ¿Puede Batman adoptar un rol secundario y pasar a ser un personaje minoritario? Ahora mismo, con las publicaciones de Batman el Impostor, Batman y Robin y Yo Soy Batman,
y el protagonismo central de algunos títulos corales hacen pensar que esta posibilidad es muy lejana. Pero si algo está claro es que la sobreexposición lleva a quemar productos y personajes. No es un cambio lento, el paso de un personaje que vende mucho solo por su nombre a que precisamente genere rechazo por hartazgo. ¿Está DC preparada para el cambio de paradigma? ¿Qué superhéroe o superhéroes podría soportar esa carga? ¿Superman? ¿Wonder Woman? ¿Flash? Para saberlo, DC debería saber cuáles son las claves del éxito de Batman, de su eterna juventud y vigencia. Batman supone una apuesta por el conservadurismo, por repetir una fórmula que funciona y que mantiene la maquinaria en marcha. DC y Batman son víctimas del capitalismo, o más bien, yonkis del capitalismo. Su fuerza y relevancia están en la oferta y la demanda. DC está realizando una apuesta por la diversidad, pero lo hace de una forma tímida. Apuesta por vincular a las minorías a personajes secundarios o acompañantes de personajes de primera línea. Busca mostrar una cara moderna, amable y flexible para las nuevas generaciones, para captar nuevos lectores. Esta apuesta no es realmente arriesgada si no afecta a los personajes principales, como por ejemplo Batman. Parece que la editorial de Burbank busca la manera de encontrar un personaje, una línea o una tendencia que pueda ser el relevo del murciélago para sostener las ventas de la editorial. Diversificar la oferta para llegar a públicos diferentes que permitan una variabilidad de lectores. Pero si debemos analizar la tendencia en función de las publicaciones de la editorial, Batman es el central de la compañía, y no parece que vaya a cambiar teniendo en cuenta las novedades que próximamente habrá en Black Label o tras el estreno de una nueva película. La duda es, ¿qué llegará primero? ¿El ocaso de Batman o un relevo para liderar las ventas? Esperemos que lo segundo, aunque no esté garantizado. Si DC no encuentra ese sustituto, esa fórmula que le permita proyectarse en el futuro, sufrirá un ocaso parecido al western. Porque una cosa que podemos dar por segura es que Batman sufrirá un deterioro por hartazgo de los fans y dejará de ser el personaje casi omnipresente que disfrutamos hoy en día. Batman y el consumo de la telebasura. En los 90 entró de lleno el fenómeno de la telebasura en España. Las audiencias se dispararon y el contenido alcanzó las más altas cotas de la miseria. El tratamiento del caso Alcácer o Javier Cárdenas burlándose de discapacitados fueron algunos de los hitos de las cadenas. Las quejas parecían unánimes. Tanto en la prensa como en la calle era muy generalizada de estar viendo la peor televisión de nuestra historia. Sin embargo, los programadores se defendían diciendo: «Es lo que quiere ver la gente». Las audiencias les daban la razón. La telebasura era un modelo televisivo de éxito y, por lo que podemos ver, vino para quedarse. Surgió el debate sobre si que tuviera audiencia justificaba el mal gusto, etc. Ya sabemos cómo acabó. No se trata de comparar a Batman con Gran Hermano o Sálvame, pero sí la manera que tenemos de comportarnos los usuarios, consumidores, lectores o telespectadores. Los lectores y fans cada vez nos quejamos más del hartazgo que sufrimos con la sobreproducción de productos. Sin embargo, mediante nuestros hábitos de consumo alimentamos a la bestia. Se trata de un efecto bola de nieve, y no podemos decir que DC no intente renovar o diversificar sus productos, de lo que también hay quejas. Los esfuerzos de la editorial para rejuvenecer, modernizar y dignificar personajes con 80 años de historia son innegables, pero solemos mirar con recelo algunas de estas innovaciones y experimentos. Hay series regulares de un nivel superior a las de Batman. Sin embargo, las ventas, la repercusión y el impacto son menores. De alguna manera más directa de lo que parece, contribuimos a alimentar esta maquinaria de consumo y repetición a la que parece condenado el murciélago. Antes de acabar, quisiera daros mi opinión. Creo que el artículo es muy acertado en muchos aspectos, pero creo que se equivoca en otros. ¿Están sobreexplotados personajes como Batman o el Joker? Sí, sin duda. ¿Va a crear hartazgo en los fans más pronto que tarde? Me cuesta creerlo. Batman y su entorno están llenos de posibilidades. Casi podrían ser una editorial por sí misma, contándonos historias superheroicas, detectivescas,
noir, sobrenaturales, de terror. Creo que sus posibilidades son tan amplias como las del propio universo DC, y si a esto le unimos que cuando algo nos gusta siempre queremos más, quiero decir, ¿un fan del fútbol se cansa de ver fútbol porque ha visto mucho? Conozco a gente que lleva toda la vida siguiendo el deporte sin parar y no pasan tantas cosas diferentes de un partido a otro. Es solo que si sigues sin saber el resultado final, exactamente como con cualquier historia que empieza, pues ahí es donde está la intriga. De todas formas, tengo que dar la razón a gran parte de los motivos y posibles consecuencias que puede traer un desgaste continuo del hombre murciélago, a pesar de que creo que en los cómics y con su nueva película goza de un momento de salud envidiable. En fin, dejadme en los comentarios qué pensáis, no olvidéis darle al me gusta, suscribiros, sabéis que además tenéis la posibilidad de darle al súper gracias. Y nada, podéis seguirme también en mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Solo tenéis que buscar el archivo de Gotham. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Lewis. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Lewis y esto es el archivo de Gotham. Un saludo y hasta pronto, Gothamitas.